Una gran acería es como una herrería a gran escala. Aquí millones de toneladas de hierro en bruto se transforman en acero. Este proceso poco ha cambiado desde el principio de la Edad de Hierro. Ya por entonces, los herreros reconocieron una aleación más fuerte que el hierro. Seguramente hasta el 1500 a.C. no se trabajó el hierro carbonizado a gran escala. Ese fue el principio del uso esporádico del acero. El acero, una aleación del hierro y el carbono, subproducto del proceso del hierro forjado, era más fuerte, más flexible y más ligero que el hierro, el cobre o el bronce. Se convirtió en el material preferido para fabricar espadas y armaduras, pero los herreros solo podían fabricar acero en pequeñas cantidades y con dificultad. Eso hasta mediados del 19, cuando la producción del acero se vio revolucionada por obra de Henry Bessemer. La tecnología fue desarrollada de forma independiente por dos personas distintas, y Bessemer registró sus patentes en 1856. El concepto de Henry Bessemer para la producción en masa del acero fue consecuencia de la Guerra de Crimea. Bessemer inventó una munición de artillería demasiado potente para los cañones de hierro fundido que se utilizaban para dispararla. Su solución fue crear un cañón más resistente, hecho de acero. Pero no existía método alguno para fabricarlo en las cantidades que necesitaba, de forma que él mismo lo creó. Diseñó un gran recipiente en forma de botella en el que se vertía el hierro fundido líquido. En el fondo había una especie de grandes chorros de aire que bombeaban aire comprimido al caldero y que lo inclinaban hacia arriba, de manera que el baño de hierro fundido quedaba sobre el aire comprimido. El aire atravesaba el hierro y al hacerlo el oxígeno se combinaba con el carbono del hierro y quemaba las impurezas, como el carbono y el silicio. De esa forma era más sencillo volver a introducir el carbono a niveles concretos para crear una aleación más equilibrada, cuyo resultado final era el acero. Al controlar mejor la cantidad de carbono presente en el hierro, los herreros podían controlar también la calidad del acero, y lo que era aún mejor, podían fabricar más acero en menos tiempo. Había comenzado la producción en masa. En cuestión de una década se construyeron fábricas en los Estados Unidos. Pronto se adoptaron otros métodos más eficaces para la fabricación del acero, como el método de la solera abierta, que no despojaba al acero de oligoelementos como el manganeso y el silicio, cosa que sí hacía el proceso Bessemer, lo cual proporcionaba a los fabricantes un control de la producción aún mayor. Su diseño permitía aceptar una gama mucho más amplia de materias primas. La productividad aumentó y algo muy importante, el proceso a solera abierta permitió el uso de la chatarra. La chatarra ya se encuentra a medio camino de ser acero y la capacidad de reutilizar este material es la piedra angular del reciclado del acero en la actualidad. Y hoy por hoy el acero es el material que más se recicla. A mediados del siglo XIX, la Edad de Hierro fue sustituida por la Revolución Industrial y toda ella se basó en el acero. En Norteamérica, primero fueron los ferrocarriles que viajaban hacia el oeste sobre raíles de acero de alta calidad. Después, las grandes llanuras se rindieron a los equipos agrícolas de acero traídos por los colonos que trabajaban la tierra. Los rascacielos se elevaron a medida que la fuerza de la viga y de acero permitía crear armazones internos que pusieron las oficinas por las nubes. El dinero que se ahorra al poder aprovechar un solar construyendo hacia arriba tanto como se quiera es lo que hace que el acero sea un producto tan eficaz. La isla de Manhattan creció verticalmente gracias al acero y alcanzó su techo en 1931 con el Empire State Building de 381 metros. Los puentes de acero, resistentes y flexibles, cubrieron espacios que antes no admitían el tendido de un puente. Barcos que se habrían hundido por su propio peso de haber sido construidos en hierro o madera podían medir más de 300 metros y pesar más de 22.500 kilos si se construían en acero. Y el automóvil, inventado en plena revolución, se valía del acero para el motor y la carrocería. El acero se convirtió en una industria. La Steel se puso en cabeza y estimuló la gigantesca economía norteamericana. A principios del siglo XX era la compañía más grande de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se fabrican decenas de miles de toneladas de acero al día en las distintas fábricas. En un año en los Estados Unidos se producen del orden de 100 millones de toneladas de acero.
El acero es tan barato al peso como las patatas. Pero pensemos en cómo vivimos ahora. Empezamos el día levantándonos de un colchón con muelles de acero. Nos hacemos el café del desayuno en una cafetera de acero, o al menos la plancha de la cafetera es de acero. Revolvemos el café con una cucharilla de acero. Nos subimos al coche o al autobús para ir a trabajar y es de acero. Llegamos a la oficina y subimos 7 tramos de escaleras si queremos hacer deporte, o tomamos el ascensor que va sujeto por un cable de acero. Y así podríamos seguir todo el día. Los actuales fabricantes de acero pueden producir distintos grados de aleación según los gustos de sus clientes, más ligero o más resistente. Estos cambios suelen ser el resultado de determinadas variaciones en la transformación. Algunos de los nuevos aceros que se están utilizando en la industria del automóvil, por ejemplo, no han surgido porque hayamos cambiado la receta para fabricar acero, sino al cambiar la forma de laminar el acero, las diferentes temperaturas que usamos para reducir el producto, para que un pedazo espeso de acero pase a ser fino. Todo eso produce un cambio en la microestructura del acero que ofrece diferentes propiedades, con lo cual las aplicaciones de uso varían. Poder crear aceros que son ultramoldeables y resistentes conservando su bajo costo, y poder proporcionarlos en calibres mucho más finos de tal forma que se pueda diseñar un automóvil que no cueste más, en todo caso menos al fabricarlo. Esa es la clase de cosas que se están haciendo con el acero en la actualidad. El resultado es que el 60% de los tipos de acero que se utilizan en los coches de hoy en día ni siquiera existían hace 10 años. Estos aceros se hacen realidad gracias a las mejoras en la fabricación según el proceso de solera abierta. Se ha conseguido gracias a 2 procesos que se usan en la actualidad: el horno de oxígeno básico y el electrohorno de arco. Los procesos anteriores, el de Bessemer y el de solera abierta, usaban aire, pero el horno de oxígeno básico utiliza oxígeno. El electrohorno de arco utiliza 2 grandes electrodos de grafito sujetos a una tapa para generar una corriente eléctrica a través del acero frío, generalmente chatarra. El arco de la corriente funde el acero. Además del oxígeno que se insufla al horno para ajustar el contenido de carbono, se añaden al horno otros elementos para producir las propiedades deseadas. Al final, los residuos y las impurezas, llamados escoria, se vierten desde la parte alta del acero. El electrohorno de arco es el método más rentable para producir acero de calidad. Como resultado de ello, los fabricantes de acero son capaces de proporcionar a cada habitante de Estados Unidos los 430 kilos de acero que consumen al año.